Gracias, muchas gracias, Nico. Bueno, buenas tardes a todos. Siguiendo un poco con la temática que tenemos en común para este congreso, que es que la gente conozca con mayor profundidad qué es la naturopatía, cuál es su historia, cómo venimos trabajando los naturópatas, cuáles son las herramientas que utilizamos los naturópatas, cuál es la formación que los naturópatas tenemos, porque muchas veces no se conoce con exactitud. ¿Cuál es la diferencia entre el naturópata, la persona que estudia alguna técnica o alguna herramienta de métodos naturales de salud, pero que no es una formación como un profesional naturópata, sino que maneja alguna herramienta? ¿Cuál es la diferencia entre el naturópata y un médico, que es otro agente del campo de la salud? Y justamente el naturópata en sí mismo es una profesión, es una ciencia, es un entendimiento determinado de cómo abordar los problemas de salud, de la salud de las personas. Y es un profesional, en realidad, que tiene una manera de observar y de mirar esos procesos de desequilibrio, en este caso del ser humano. Entonces, como bien dijeron mis compañeros anteriormente, algunos historiaron un poco cuál es toda la trayectoria de la naturopatía, y luego también se habló justamente de la naturopatía vista como una pseudociencia o cuestionada de alguna manera en su profesión, en su historia y en su manera de trabajar. Y como bien se afirmaba, la naturopatía es una ciencia. Y ya, bueno, César en la ponencia anterior esbozó, porque el tiempo nos da para mucho más, porque hay mucho para profundizar, por supuesto, esbozó por qué la naturopatía es una ciencia, en realidad, porque obedece a todos los criterios que se necesitan para ser una ciencia, y la naturopatía lo tiene. De hecho, nosotros siempre ponemos ejemplos de países donde la naturopatía forma parte de los sistemas nacionales de salud, que es lo que la Organización Mundial de la Salud ahora está recomendando a todos los países, porque ven que cada vez más gente busca solucionar sus problemas con métodos naturales de salud y no con tanta química. Y ponemos el ejemplo de muchos países que hace años que están trabajando dentro de los hospitales, de los ambulatorios y de los sistemas nacionales de salud exclusivamente con métodos naturales. Ponemos el ejemplo de Cuba, que es un ejemplo que por su historia, por su problema de bloqueo que tuvo, ellos se vieron obligados a desarrollar métodos naturales de salud, porque no había laboratorios, no había tecnología, no había nada para poder resolver los problemas de salud de las personas. Y durante 25 años fueron desarrollando dentro de los sistemas nacionales de salud cómo resolver los problemas con métodos naturales. Y hoy por hoy ellos están exportando tecnología naturopática. ¿Qué más evidencia que 25 años de trabajo en los sistemas hospitalarios? Es una evidencia científica. Entonces, nosotros acá en España, para venir un poco al tema que me convoca en esta ponencia, venimos trabajando desde siempre con muchas herramientas de la naturopatía, pero en algún momento y también tenemos nuestras herramientas para valorar el estado de salud de las personas desde hace mucho tiempo, no es desde ahora. Pero es cierto que desde hace un tiempo a esta parte, estoy hablando de 3 años aproximadamente, encontramos un marco propicio para comenzar a trabajar junto con empresas, con laboratorios que se vieron interesados en trabajar en el ámbito de la naturopatía. Y entonces ahí comenzamos a trabajar con ellos, los especialistas colegiados comenzaron a aportar sus experiencias en la consulta, de cuáles eran sus necesidades para tener un soporte científico, y a partir de ahí, hace unos 2 años y medio, venimos trabajando con laboratorios de análisis clínicos, de predisposición genética, de análisis de todo tipo, para trabajar con parámetros y con indicadores que los naturópatas necesitamos. No el estándar que generalmente se encuentra en las clínicas médicas, sino lo que los naturópatas necesitamos
según nuestra manera de observar los procesos y según nuestras necesidades como profesional. Fue en ese aspecto que empezamos a trabajar. Ahora traje un ejemplo porque en realidad con estos laboratorios vamos a trabajar con predisposición genética, porque para nosotros la predisposición genética es evidentemente una información muy importante, ¿no? Nosotros trabajamos generalmente en los procesos de desequilibrio de la salud teniendo en cuenta el medio en el cual la persona vive y que está influyendo en sus problemas de salud, pero también la predisposición genética que tiene esa persona para responder al medio en el cual vive. Por lo tanto, tenemos que valorar ambas cosas, ¿no? Y la epigenética, como se le llama ahora, que es todo aquello que nos rodea, cómo influye en nosotros, y también la predisposición genética, que es lo que hemos heredado de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestros abuelos. ¿Cuáles son nuestros puntos vulnerables? ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes? ¿Cómo podemos responder a determinadas dificultades? Y a partir de ahí empezamos a trabajar entonces con estos laboratorios y bueno, hoy trajimos el ejemplo justamente de los test de predisposición genética, bueno, que todo el mundo conoce, pero en este caso hemos confeccionado un test para la naturopatía que es realmente muy, muy novedoso, porque es el único que existe, que inclusive ya lo hemos venido presentando a nivel internacional y ha tenido una aceptación muy buena, y vamos a empezar a trabajar también, no solo en España, sino fuera de España, en las actividades que la organización colegial viene desarrollando frecuentemente, ¿no? Que creo que después a última hora vamos a hablar un poquito a nivel internacional del trabajo que hace la Organización Colegial Naturopática de España a nivel internacional. Entonces, bueno, un poquito el índice de la ponencia de hoy justamente es unos breves datos sobre la historia de la genética, las áreas principales, y después vamos a empezar a entrar en el tema que a nosotros más nos interesa, que tiene que ver con la nutrigenética y la nutrigenómica, la importancia de estas áreas de la genética, y luego vamos a terminar con la presentación justamente de la tecnología que nosotros estamos trabajando como soporte científico para ayudar a las personas en sus problemas de salud. Entonces, muy bien, una introducción a la genética para las personas que no lo sepan. La genética en realidad es la ciencia que estudia la herencia, ¿no? Lo que nosotros lo que recibimos de nuestros progenitores, ¿no? Es un proceso mediante el cual nuestros padres nos transmiten sus genes, digamos, o la información que hay en sus genes, ¿no? Y bueno, la palabra gen significa descendencia, en realidad tiene un origen griego, y en realidad un gen es una secuencia ordenada de nucleótidos, bueno, que son unas moléculas que contienen la información que luego nosotros vamos a expresar de alguna forma, ¿no? Eso es la genética. Entonces el genoma humano es un conjunto de genes, bueno, lo de los 23 pares de cromosomas, ¿no?, que sabemos que tenemos los seres humanos, y entonces esto contiene la información de cada uno de nosotros, que luego vamos a expresar. La historia un poquito de la genética. En 1800 Mendel fue considerado el padre de la genética, fue quien descubrió las leyes básicas de la herencia, justamente, que nosotros recibimos. Luego Thomas Morgan demuestra que los genes residen dentro de los cromosomas, que son estas hélices que habremos visto ya muchas veces los que hemos pasado por el instituto. Jeffreys desarrolla el ADN, lo que es la huella genética, que eso vamos a hablar más adelante, porque tiene que ver justamente con la herramienta que nosotros vamos a trabajar en la naturopatía, que es un método que permite identificar a las personas por su material genético, en realidad, ¿no? Y luego, en el 2003, más acá, se publica la primera secuenciación completa del genoma humano como dato. Y en la última década han habido grandes avances de genética, evidentemente, que es lo que nosotros, en lo cual nosotros ahora empezamos a involucrarnos, ¿no? Una cosa importante, lo de Watson y Crick, que no lo dije, que fueron quienes descubrieron la forma de la doble hélice de la estructura
justamente de los cromosomas. Entonces la genética en realidad se divide en tres grandes áreas principalmente: la genética clásica, que estudia, digamos, la localización de los genes en los cromosomas. Luego la genética evolutiva, que acá aparece Darwin, que tiene mucho que ver con el tema de la evolución de las especies, que lo que estudia justamente son los procesos evolutivos que cambian las frecuencias de los genes en las diferentes poblaciones. Esto está dado sobre todo por el ambiente, es lo que provoca estos cambios. Y luego la genética molecular, que es donde vamos a profundizar, porque es la parte que más nos interesa a nosotros, que tiene que ver justamente con el estudio de la estructura y el control de la expresión, digamos, del genoma, ¿no? que son estos genes en nosotros. Entrando entonces a la genética molecular, lo que nos interesa, algunos conceptos que es importante que manejemos todos. Lo que es la farmacogenética, que es el efecto de las variaciones genéticas sobre las respuestas que dan a los fármacos. Esto es un tema interesante porque vemos cómo en realidad los genes responden a los fármacos y cómo también los fármacos pueden tener una consecuencia en los genes. Esto es muy interesante porque acá empieza a darnos de alguna forma la noción de que los fármacos, claro que tienen una consecuencia, no solo porque nos pueden aliviar la consecuencia de algún trastorno, de algún desequilibrio en nuestra salud, sino que además pueden incidir, de hecho lo hacen, en nuestros propios genes. Entonces, esto es la farmacogenética, de alguna manera que estudia y explica esta relación entre los fármacos y la genética, y nuestra genética. Luego la epigenética, que es lo que hace, que recién hablamos, recién la mencionábamos, que lo que hace es estudiar los cambios heredables en la función génica que se producen sin cambios en la secuencia del ADN, y que los cambios se producen por factores como el ambiente, ¿no? Entonces acá la epigenética de alguna manera lo que va a explicar es cómo el ambiente justamente está también incidiendo en nuestra genética. Una de las, bueno, ya más adelante vamos a hablar de los polimorfismos, que es otro término que lo vamos a explicar, que viene más adelante, pero los polimorfismos justamente son variaciones de nuestros genes que se da justamente por el ambiente. Por ejemplo, el color de la piel, el color de los ojos, ¿no? Y otros, que tienen que ver con que en el lugar donde vivimos, en el lugar donde nos desarrollamos y qué es lo que necesitamos para adaptarnos de mejor manera al ambiente en el cual vivimos. Luego la nutrigenómica estudia el efecto que causan los nutrientes sobre el genoma. Este es otro concepto interesante, porque acá vemos cómo lo que comemos, de lo que nos nutrimos, va a afectar a nuestra genética. Estos conceptos es interesante irlos guardando porque más adelante vamos a ver en qué medida justamente la predisposición genética influye en nuestra salud y qué otros factores también están influyendo y cómo nosotros realmente podemos ser capaces de cambiar aquello que hemos heredado. Podemos cambiar, podemos hacer que lo que hemos heredado, de no ser víctimas de lo que hemos heredado, de poder hacer cosas para poder cambiar esa realidad. Esto es interesante tenerlo en cuenta porque generalmente nosotros, ustedes habrán oído hablar o inclusive algunos lo piensan, es legítimo porque no tienen por qué saberlo, cuando decimos, bueno, no, porque a mis padres sufrían de tal cosa y yo también, o mis abuelos tenían tal problema y yo también lo voy a tener, o estoy predispuesto a tenerlo, o lo tengo. Y es un error, hay que cambiar esa manera de ver el problema. Es cierto que hay una predisposición, ¿no?, que hemos heredado, pero no significa que estemos presos de esa predisposición. Entonces esto es muy importante. Nosotros en naturopatía es una de las cosas que trabajamos y donde ponemos mayor énfasis. Y es una de las diferencias muy importantes que tenemos a la hora de trabajar en la consulta, que generalmente en otros sectores de profesionales toman la predisposición genética realmente como que si estuviéramos condenados. Es como si tuviéramos una condena encima, ¿no? Bueno, nací con esta predisposición y por lo tanto estoy condenado a sufrirla.
y no es así. Entonces, bueno, vamos a ver la nutrigenómica, que es el efecto que causan los nutrientes sobre el genoma, y luego la nutrigenética, que es el efecto de las variaciones genéticas nuestras sobre la nutrición. Entonces acá hay un concepto que más adelante lo vamos a ver, que en realidad es de doble vía. La nutrición afecta a nuestros genes y nuestra predisposición genética también determina cómo respondemos a nuestra nutrición, ¿no? Acá vemos justamente la nutrigenética versus nutrigenómica, que son estos dos conceptos, ¿no? Entonces vemos cómo en realidad la interacción entre nutrición y genes tiene un carácter bidireccional, ¿no? Tanto los genes influyen en cómo respondemos frente a lo que comemos, como lo que comemos también influye en nuestra genética. Entonces la nutrigenética, para ir profundizando más, que son estos conceptos, son los que nutrigenética y nutrigenómica son conceptos que nos interesa que queden más claros. La nutrigenética estudia el efecto de las variaciones genéticas sobre la interacción de la dieta y enfermedad. Acá aparece el término enfermedad, que como bien decía Miguel Ángel, es un término que no nos gusta mucho utilizar, porque en realidad enfermedad también aparece como un término que implica algo que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Implica no asumir una responsabilidad. Bueno, me enfermé de tal cosa o estoy enfermo de tal cosa, como que si yo no tuviera nada que ver. Y en realidad mis hábitos de vida o mi sistema inmunológico fuerte o mi carácter influyen en que pueda enfermar o no. No estamos condenados frente a la posibilidad de una enfermedad. Depende de nosotros. Que es otro elemento importante que en la naturopatía manejamos y que nos diferencia, por ejemplo, de la medicina, ¿no? En naturopatía nosotros creemos que la propia persona es la dueña y la responsable de su propio proceso de salud. Y el naturópata acompaña a la persona en ese proceso de salud, que la propia persona es la que tiene el poder sobre su salud. En medicina es diferente el concepto. En realidad el médico es el dueño del proceso, quien lo gestiona, quien se asume la responsabilidad. Esto es importante también tenerlo en cuenta, porque muchas veces es fácil pasarle la responsabilidad a otro. Es más cómodo, ¿no? Decir, bueno, voy al médico, le digo lo que tengo, el médico me dice lo que tengo que hacer, lo hago y ya está. Y realmente no funcionan así las cosas. Las cosas funcionan cuando nosotros asumimos nuestra propia responsabilidad frente a nuestro proceso de salud y hacemos las cosas adecuadas para resolverlo. Y cambiamos cosas, tenemos que cambiar cosas. ¿Y por qué es importante que la persona asuma esa responsabilidad? Porque en realidad la persona es la que va a volver a su casa y es la que va a hacer las cosas que hay que hacer y hacer los cambios de hábito que hay que hacer para sanar. Si la persona no asume esa responsabilidad y no lo hace, es imposible que cambie algo. Pero eso hay que saberlo, porque si la persona se va convencida de que se va con una píldora, se lleva la solución en una píldora, no es así, es una información incorrecta. Entonces, digamos que nutrigenética lo que va a hacer es ayudarnos a comprender la interacción entre la dieta, entre con lo que nos alimentamos y los problemas de salud que podemos tener. Entonces el objetivo de la nutrigenética es realizar recomendaciones referentes a los riesgos y a los beneficios de determinadas dietas concretas. Y cuando hablamos de dieta, es otro concepto también interesante a tener en cuenta. Nosotros no creemos en realidad en la naturopatía de la pirámide, esta que ustedes habrán visto muchas veces, porque la verdad que no funciona así tampoco, ¿no? Estas pirámides que muchas veces los nutricionistas nos dan, no funciona así. En realidad cada persona, por esto que estamos explicando, es única, es un universo que tiene un metabolismo determinado, que está condicionado por su predisposición genética, que es lo que vamos a ver acá, y también por sus hábitos, por su alimentación. Y por lo tanto una misma pirámide no va a funcionar para todo el mundo igual, es imposible. Es como pensar que una misma píldora funciona para todo el mundo igual, que es otra diferencia que tenemos con la medicina. Nosotros no creemos que un mismo medicamento funcione para todo el mundo igual, porque cada persona, felizmente, es un individuo muy rico
donde hay muchos planos en juego, el plano físico, metabólico, emocional, espiritual, mental, y es única. No hay dos personas iguales. Entonces, ¿cómo una misma píldora va a funcionar para todo el mundo de la misma manera? Ese es otro concepto que a nuestro entender, humildemente, está equivocado. Por eso muchas veces no se pueden resolver los problemas, simplemente se resuelve una consecuencia, una sintomatología, pero el problema en su raíz continúa. Y luego se va a volver a expresar, y se va a volver a expresar todavía de manera más agravada, porque nuestro propio sistema está más débil. Entonces, estas son cosas que hay que tenerlas muy claras, ¿no? Y acá era un poco lo que adelantaba hace un momento, que acá lo vemos en porcentajes, la importancia de la nutrigenética. La nutrigenética, que es en realidad justamente lo que nosotros traemos, que hemos heredado, que es cómo respondemos, cómo nuestros genes responden a nuestra alimentación, a lo que comemos, a nuestra nutrición. En realidad, interviene un 30% en lo que tiene que ver nuestra salud, lo que heredamos. Un 50% en realidad es la nutrición, es lo que comemos. Que esto es importante saberlo. El 50% de nuestros problemas de salud dependen de lo que comemos. Y lo podemos ayudar a resolverlo cambiando los hábitos alimenticios y quitando aquello que nos hace daño. Y felizmente ahora hay una oferta tremenda de productos que nosotros podemos consumir sin hacernos daño. Y el otro 20% es el ambiente, ¿no? Que el ambiente son muchas cosas, ¿no? El ambiente es nuestro círculo de relaciones, el ambiente es que tiene que ver con nuestras emociones o con conflictos que podamos tener en el plano psicoemocional, que nosotros también eso lo tenemos muy en cuenta porque influye de una manera muy decisiva en nuestra salud. También el ambiente es si es un ambiente hostil, ¿no? Si es un ambiente frío, si es un ambiente que requerimos más energía, es decir, hay muchos factores que están en este 20%. Pero lo importante es darnos cuenta que el 70% depende de factores que sí podemos nosotros modular. Por eso decía que no estamos condenados, que hay que cambiar ese concepto de que, bueno, mi abuelo sufrió de tal cosa, de problemas, digamos, cardíacos, mis padres problemas cardíacos, y yo voy a sufrir de problemas cardíacos porque ya estoy determinado, ¿no? Absolutamente no, para nada. Hay un 70% que nosotros podemos hacer y modificar para que eso no suceda, para que no se exprese lo que hemos heredado. Es cierto que lo que hemos heredado, ese 30% es incambiable, es decir, eso va a estar con nosotros toda nuestra vida, porque eso está en nuestros genes. Lo que sí nosotros podemos hacer, que esto es muy interesante, que acá en las conferencias, bueno, para los que no lo sepan, muchos sí vienen porque les veo las caras a nuestras conferencias, que todos los días acá, a las 5 de la tarde, siempre hay algún especialista que da una conferencia sobre estas cosas. Y nosotros siempre decimos algo que es importante ahora repetir, y es que es cierto que nosotros, este 70%, digamos que nosotros podemos sí hacer cosas para que las generaciones que vengan detrás nuestro, nuestros hijos, nuestros nietos, puedan recibir una herencia genética mucho mejor que la que nosotros hemos recibido. Porque así como estábamos diciendo que la alimentación puede intervenir en nuestra genética, no se va a expresar en nosotros, porque nosotros ya tenemos los genes que tenemos y hemos heredado lo que hemos heredado. Pero sí podemos dejar una mejor herencia para nuestros hijos y para nuestros nietos. Quiere decir que nuestra responsabilidad no es solamente con nosotros mismos, nuestra responsabilidad es con nuestra progenie, con las generaciones que van a venir detrás nuestro. Es importante saberlo, que podemos hacer cosas, ¿no? Entonces, Miguel Ángel siempre repite una cosa que a mí me parece muy interesante, porque los que vienen acá lo debieron de haber escuchado varias veces, o mismo en el programa de la radio. Él siempre dice, en realidad, nuestra especie se va degenerando, va perdiendo calidad. Es cierto, porque nosotros mismos hemos adoptado una forma de vida como especie que, sí, vivimos más años, pero ¿vivimos más años de qué manera? ¿No?
¿Qué pasa con lo que nosotros estamos heredando? ¿Qué pasa con toda la contaminación que nosotros estamos introduciendo en nuestro organismo? ¿Cómo eso luego se va a manifestar genéticamente en las generaciones que vienen? ¿Qué pasa con todo el tóxico? Con todas las drogas que introducimos, con la mala alimentación. Esto se va a expresar en nuestros hijos y en nuestros nietos. La calidad genética va a ser peor. Es clarísimo. Pero aparte es algo lógico, ¿no? Entonces, esto es un concepto importante, que el 70% nosotros lo podemos actuar sobre este 70% y modularlo. Esto inclusive, ahora hay muchos bioquímicos, sobre todo bioquímicos que están más abiertos, que lo están diciendo, que son científicos, que están diciendo efectivamente que este 70% lo podemos modificar. ¿Okay? Con la nutrición y con el ambiente, este 20% del ambiente, bueno, que este es un porcentaje que puede ser, variar un poquito, porque el ambiente también puede determinar más de un 20% y la nutrición menos. Por ejemplo, pienso en los países nórdicos, ¿no? La gente que vive más cerca de los polos, el ambiente pesa mucho más que la nutrición, porque la nutrición, mucha variación no hay donde viven en la nieve, pero el ambiente sí. Entonces ahí hay que hacer cosas para modificar. Nosotros tenemos un convenio con la Universidad de San Petersburgo, de Rusia, muy interesante, y acá la organización colegial, y hacemos intercambio con ellos, y ahí hay naturópatas muy interesantes que han venido desarrollando, como tienen poblaciones que viven en un ambiente con 8 grados, 10 grados de temperatura, y otros menos 30, menos 40, que son los que viven en Siberia. Y ellos nos plantean, y es la evidencia más clara de que lo de la pirámide no sirve. Porque ellos nos dicen, una persona que vive a menos 30 tiene que comer carne de foca. Necesita grasa para poder defenderse de 30 grados bajo cero de temperatura. Si no comieran algo de eso, se mueren, no lo resisten. Lo que sí es cierto que hay un balance, hay un equilibrio, ¿no? Entonces, son cosas que uno también va viendo, va aprendiendo y se va dando cuenta que no existen las cosas, las recetas para todo el mundo igual. Depende del ambiente donde vivimos y de lo que comemos, ¿no? Entonces, ¿por qué dos personas comiendo lo mismo responden a una misma dieta de forma tan diferente, ¿no? Que es una de las preguntas que nos hacemos y que responden un poquito a esto que veníamos hablando. Y justamente tiene que ver con los polimorfismos, que recién les hablaba que el polimorfismo es un cambio que hay en nuestros genes, que no llega a ser una mutación. En realidad la diferencia entre polimorfismo y mutación es que cuando en realidad lo que se expresa, digamos, como cambio es mínimo, eso es una mutación, digamos, mantenido en el tiempo. Ahora lo que se expresa como cambio, que tiene un porcentaje un poco más importante y que se mantiene, eso es un polimorfismo. Por ejemplo, el color de los ojos, el color de la piel, ¿no? Eso se consideran polimorfismos. Son expresiones genéticas mantenidas en el tiempo en una población de un 10% aproximadamente. Entonces, los seres humanos presentamos pequeñas diferencias entre los genes conocidas justamente como polimorfismos. Sobre esto es lo que nosotros trabajamos en los test de predisposición genética justamente, porque estos polimorfismos influyen en la forma en que absorbemos y procesamos los nutrientes. Por eso las personas frente a una misma nutriente pueden reaccionar de manera diferente y por eso no existe una misma receta para todo el mundo. Porque mi metabolismo, mi predisposición genética y mi metabolismo tiene una manera de responder distinta a la de esta señora o a la del caballero, diferente. Por eso algunas cosas a uno le caen bien, a otros le caen mal, ¿no? Entonces la genética no cambia a lo largo de la vida, un concepto que ya hemos dicho, por lo que la pauta dietética que nos marquemos o que nos marque el estudio genético será correcta y válida para utilizarla toda la vida. Es decir, si nosotros sabemos que metabolizamos los hidratos de carbono de determinada manera, eso nos va a ser siempre así. Siempre vamos a metabolizar, vamos a tener esa predisposición para metabolizar los hidratos de carbono o los ácidos grasos o las moléculas básicas de la nutrición que sea, ¿no?
Entonces, la colaboración que nosotros hemos hecho con estos laboratorios, bueno, lo voy a decir porque hay un convenio que ya está firmado que con Unilabs, los laboratorios Unilabs, ustedes los habrán visto o los conocerán. Unilabs es un laboratorio suizo que está presente acá en España, es el laboratorio más importante en Europa y además es interesante porque en Suiza la naturopatía está regulada profesionalmente pero también académicamente. Los suizos pueden ir a su ambulatorio y pueden pedir al naturópata como su especialista. Entonces, Unilabs es un laboratorio que está acostumbrado a trabajar con naturópatas y por eso le interesó firmar un convenio con nosotros, con la organización colegial y con Sol y Manantial, que es el Instituto de Investigaciones, para desarrollar justamente este trabajo que venimos desarrollando hace ya, como decía, unos años, elaborando justamente toda esta herramienta para la naturopatía, con indicadores y con parámetros que a los naturópatas nos interesa, para la predisposición genética, para las analíticas de sangre, de orina, de heces y bueno, todo lo que necesitemos, ¿no? Analizar de nosotros mismos, de nuestros fluidos, para poder determinar el estado de salud. Entonces, de alguna manera, para contarles a ustedes el modelo de colaboración que nosotros hemos firmado con ellos, incluye un curso online para profesionales naturópatas, justamente sobre la interpretación genética aplicada en la naturopatía, que es una cosa que nosotros hemos venido desarrollando. Luego un test genético, que es el primer test genético, como les decía al principio, realmente adaptado para la naturopatía alimentaria, no existe a nivel mundial. Y la huella genética, que era de lo que hablábamos anteriormente, que es justamente la extracción, la conservación y la custodia del ADN de la persona, que luego lo va a poder utilizar todo lo que le haga falta para cualquier problema de salud que pueda tener. Es una cosa muy interesante. Bueno, el curso, capaz que esto no es muy interesante para ustedes, porque en realidad va más bien dirigido para naturópatas o para profesionales que estén estudiando naturopatía, que les interese aprender esto, pero bueno, es un curso realmente para aprender a leer los resultados, ¿no? de los test genéticos, donde va a haber, evidentemente va a estar acreditado por la Organización Colegial Naturopática de España, va a haber un tutor de alguna manera a disposición para los colegiados, los naturópatas que quieran aprenderlo. Pero se lo cuento a todos ustedes porque es importante, que a nosotros nos interesa es que ustedes se den cuenta que la naturopatía es una ciencia que tiene soportes científicos, que venimos trabajando con empresas muy importantes a nivel europeo y que evidentemente los naturópatas están formados, adecuadamente formados para trabajar y acompañar los problemas de salud de las personas. Tal vez en ustedes no, porque por algo están acá, pero mucha gente que está afuera y que lamentablemente no está acá, no tiene ese conocimiento, no tiene idea de qué es un naturópata. No sabe, se piensa que un naturópata es una persona, bueno, como decían acá, no voy a repetir conceptos, pero que no tiene la suficiente formación o la suficiente capacidad o la suficiente trayectoria de trabajo en el campo de la salud, y la tiene. Bueno, esto habla un poquito de los contenidos del curso, que justamente el curso integra lo que es nutrigenética, nutrigenómica, los polimorfismos, que fue de lo que ya hablamos, los resultados del test, cómo poder leerlos, interpretación aplicada de la naturopatía, cómo leer justamente desde la naturopatía estos indicadores y estos parámetros que hemos venido trabajando para los naturópatas, y luego los casos prácticos, porque evidentemente luego hay todo un trabajo de casos prácticos con los test que también forman parte del curso, ¿no? Que son las prácticas que se hacen en los centros de alguna manera de naturopatía. Bueno, Sol Natura es una referencia en eso, ¿no? No solamente hacemos educación para la salud en estas conferencias o en el programa de radio que hace Miguel Ángel, que también es parte de la educación para la salud que hacemos, sino que además también aquí hay estudiantes haciendo prácticas, son estudiantes de naturopatía avanzados que hacen prácticas justamente porque este es un centro de naturopatía importante de referencia, digamos, en España, ¿no? Inclusive nosotros
los convenios que tenemos con otros países, vienen estudiantes de otros países a hacer las prácticas aquí. No sé, bueno, algunos lo saben, pero otros no. Solnatura además es uno de los espacios de naturopatía especializado en lo que es naturopatía alimentaria, que es una de las áreas de la naturopatía. La naturopatía tiene 5 o 6 áreas bien determinadas, importantes, y la naturopatía alimentaria es una de ellas, ¿no? Entonces, Solnatura está especializada justamente en lo que es naturopatía alimentaria. Por eso todo esto está muy relacionado, además, para hacer las prácticas aquí, ¿no? Entonces, como decíamos, Naturotest, que es el nombre de esta herramienta que hemos venido trabajando, es el primer test genético adaptado a la naturopatía alimentaria que existe. Es una cosa que evidentemente ya la hemos venido ensayando y trabajando hace, como le decía, 3 años. Siempre cuando algo sale y se presenta, antes se investigó, se trabajó, se probó, se sabe que funciona y que los parámetros, y que se puede hacer una lectura, que la lectura es adecuada, y por eso la estamos presentando. Bueno, el test consiste en un estudio de 26 polimorfismos. Los polimorfismos ya les decíamos, que tienen que ver justamente con esos cambios que nosotros, que nos hacen únicos, en realidad, que esos cambios que nos hacen únicos, relacionados con la nutrición. Proporciona los medios para dar el primer paso hacia una vida más saludable, porque nos permite saber, nos da los resultados de cómo nosotros, por ejemplo, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero cómo reaccionamos frente, por ejemplo, al colesterol, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros respecto al colesterol? ¿Cómo nosotros metabolizamos los ácidos grasos? ¿Cómo metabolizamos los hidratos de carbono? ¿Cómo metabolizamos el alcohol? ¿Cómo metabolizamos el café? Y nosotros, sabiendo eso, podemos, de alguna manera, hacer cosas para cambiar nuestra alimentación. Entonces, ofrece resultados de qué comer y cómo comer en función a la herencia genética que tenemos, con resultados personalizados. Es rentable para el naturópata, porque en realidad para el naturópata permite hacer un trabajo mucho más eficiente. Hay un soporte científico, ¿no? que nos da datos concretos, y además es económico para el salutante, porque en realidad resuelve los problemas que puedan tener rápidamente sobre un soporte, y además comienza a hacer un cambio de hábitos que le va a permitir tener una vida óptima, sin necesidad de estar acudiendo a una persona que le ayude en sus problemas de salud, porque los problemas de salud se van a resolver en su causa. Y eso es importante, ¿no? Una de las tareas de la naturopatía, por eso las industrias farmacéuticas no nos quieren mucho a nosotros, como decían mis compañeros, es que la idea es que la persona no dependa ni de personas, ni de productos, ni de pastillas, ni de nada. Es decir, que pueda gestionar su propia salud, que autogestione su salud. Pero para eso tiene que estar informada, tiene que saber, tiene que conocer, tiene que tener herramientas, tiene que conocer su propia naturaleza, ¿no? Pero que sea independiente, que autogestione. Eso es lo que hacemos los naturópatas. Nos interesa. Nosotros sentimos que hemos hecho bien nuestro trabajo cuando la persona no necesita visitarnos con tanta frecuencia. Creemos que hemos hecho bien el trabajo. Ahora, si las personas nos visitan con demasiada frecuencia por el mismo problema, claro, si son problemas diferentes es normal, ¿no? Si yo resolví un problema y lo resolví muy bien y tengo otro problema, también voy a venir a resolverlo aquí, ¿no? Pero me refiero, si el mismo problema se repite y se repite y se repite y se repite, el naturópata hay algo que no está acompañando adecuadamente a la persona, ¿no? O la persona no está siguiendo los consejos de su naturópata, que es otra de las cosas que también sucede. Muy bien. Bueno, esto en realidad es muy práctico y muy sencillo, y hay un informe que se entrega a los 15 días. Quiere decir que muy rápidamente se puede saber el resultado de este test. Entonces acá un poco lo que decíamos, ¿no? ¿Por qué se justifica justamente un naturotest? Bueno, porque hay gente que cuando toma lácteos se siente mal, o cuando se pregunta si es celíaco justamente porque hay una intolerancia alimenticia, o
¿Qué pasa con los hidratos de carbono que decíamos recién? Cada uno lo metaboliza de determinada manera. Entonces algunos comen hidratos de carbono y se hinchan o engordan más que otros. Ustedes habrán oído que hay gente que dice, yo como y no engordo. O yo como una cosita así y enseguida gano peso. Y eso justamente ahí está la clave de la manera en que su genética lo está determinando de cómo metaboliza esa molécula en su organismo. Bueno, o gente que de alguna manera come y digiere mal, digestiones lentas, digestiones pesadas, ¿no? Y de repente va al médico o necesita tomar una pastilla toda la vida para poder regular su digestión, o está condenado a tener digestiones lentas y pesadas y una mala calidad de vida, en definitiva. Y en realidad, sabiendo a través del Naturotest cuál es la predisposición genética que tenemos al respecto, podemos cambiar las cosas y tener una calidad de vida óptima. Y así todo, ¿no? El sistema inmunológico, la cafeína, el alcohol, todas estas cosas, ¿no? Entonces, las áreas de estudio, en realidad, del test naturopático toca la intolerancia a la lactosa, al gluten, la asimilación de los hidratos de carbono, como decía recién, de las grasas, de las vitaminas, los minerales, los antioxidantes, la asimilación de la cafeína y el alcohol. Bueno, nosotros no recomendamos el alcohol, claro. Al contrario, está dentro de los productos que siempre tratamos de que hay que evitar. Pero bueno, está digamos, dentro de la predisposición genética que hacemos, porque evidentemente la gente que viene y que está mal, evidentemente es porque hay cosas que está ingiriendo que le hacen daño y que va a tener que separar, ¿no? Entonces está bien que eso esté reflejado en una predisposición genética para que la persona vea que si no hace algo para cambiar eso, ahí sí está condenado, pero por voluntad propia. Luego también lo que tiene que ver con el apetito, con la saciedad y el comportamiento alimenticio. Acá ya es un factor más psicoemocional, que nosotros trabajamos, que es otra diferencia entre el naturópata y el médico. El médico en general, el tema digamos, de lo que tiene que ver con el relacionamiento, el comportamiento de la persona con el alimento, no lo considera mucho. No está dentro digamos, de su protocolo, pero sí, nosotros sí lo consideramos. Para nosotros es muy importante saber, porque hay una predisposición genética a nuestro relacionamiento con el alimento. Entonces tenemos que saber si eso realmente está pesando para trabajar sobre eso. Hay que trabajarlo, porque por más que nosotros cambiemos la alimentación y por más que la persona entienda, si no trabajamos realmente una causa que pueda estar justamente en un relacionamiento no saludable de la persona con la comida, porque hay algo emocional o psíquico que está influyendo de manera importante, no va a resolver el problema. Y entonces hay que atenderlo. Para nosotros, como decía anteriormente, es importante también tomar en cuenta el plano emocional y psíquico de la persona, no solo física. Y luego la respuesta al ejercicio físico. Eso también lo vamos a medir con esta predisposición genética, porque muchas veces también pasa que hay gente que come poco, hace mucho ejercicio y, sin embargo, no pierde peso. O en determinada parte de su cuerpo, de cualquier manera, sus músculos reservan grasas, por más ejercicio que haga. Y eso se debe a que está predispuesto genéticamente a que, digamos, todas las grasas que consume, por más que haga ejercicio físico, no las puede eliminar, no las puede quemar, no las quema. Su metabolismo genéticamente ha heredado la incapacidad de metabolizar esas grasas. Y esto ¿qué hay que hacer? Bueno, cambiar la nutrición, ¿verdad? Eliminar, si evidentemente tiene grasas en su sistema adiposo, que es el lugar donde nosotros reservamos las energías, que no quemamos, y cuando hacemos ejercicio igual se mantiene, no hay mucha dificultad para eliminarlas, habrá que integrar menos, ¿verdad? Hay que adaptar la comida. Luego, bueno, hay un informe, esto vamos a ir un poco más rápido, porque esto más bien es para los naturópatas, pero igual, para que ustedes lo sepan, un informe que presenta los resultados y que se va a hacer una lectura
desde el punto de vista naturopático, por supuesto, porque los indicadores y los parámetros son para los naturópatas. En realidad los médicos, probablemente a muchos de los indicadores que nosotros hemos elaborado con el laboratorio no les interesa, porque su protocolo es diferente. A ellos les interesa atender otras cosas. Los resultados del Naturotest, entonces, informan sobre la predisposición genética frente a determinados problemas de salud o estados de salud, y los resultados obtenidos sirven para que los profesionales naturópatas puedan ayudar a ajustar determinados hábitos de nutrición y de vida que mejoren el estado de salud o permitan alcanzar ciertos objetivos. Esto ya lo hacemos en realidad los naturópatas, ¿no? Acompañar a las personas en sus cambios de alimentación, porque hay cosas que son, para nosotros, son básicas. Ya sabemos que determinado alimento genera determinada cosa o tiene determinadas consecuencias, lo sabemos. Pero acá lo que tenemos es el soporte científico. Se puede ver, y luego se puede trabajar sobre esta predisposición que tenemos. Entonces, en realidad, esto se hace a través de un colector, que es este que está acá. En realidad esto es como una esponjita en la mucosa de la boca, se extrae el ADN de la mucosa bucal y eso queda grabado aquí. Esto es una tarjetita, queda grabada en esta tarjeta, y acá en esta tarjeta que va a quedar grabada nuestros genes es a partir de lo que se hace el estudio de la genética. Luego la guía de interpretación, como ven hay varias zonas, son estas, y podemos tomar uno como ejemplo, que es el circuito hambre-saciedad, ¿no? Hay gente que comen y siempre tienen hambre, habrán oído o les pasará. Comen, pero tienen hambre, y siguen comiendo y tienen hambre, y comen y tienen hambre. Es un circuito. Entonces se trabaja sobre ese circuito, justamente sobre lo que tiene que ver con los mecanismos, digamos, del hipotálamo, que manda la información al organismo, y ahí se trabaja justamente con el tema de saciedad, apetito-saciedad, ¿no? Que es lo que está en desequilibrio, ¿no? Que lo vemos ahí. Entonces, lo que hace luego el naturópata, en función a los resultados, es, bueno, personalizar justamente las indicaciones, que son individuales. Y ahí la recomendación, evidentemente, va a tomar áreas como la alimentación, la hidratación, la psiconutrición, es decir, ver cuáles son aquellos alimentos donde puede haber una dependencia, y el ejercicio físico, que es fundamental. Estas son las cosas donde se va a tener que trabajar, sobre todo, ¿no? Sobre estas áreas. Por lo tanto, la psiconutrición, por ejemplo, va a tocar temas como la desintoxicación alimentaria, que es algo que nosotros ya trabajamos, pero lo vamos a ver acá. La desintoxicación culinaria, es decir, la manera de cocinar, no solo lo que ingerimos, sino cómo lo preparamos, que es muy importante también. Bueno, Rocío en eso es bastante experta, ¿no? De cómo preparar las cosas para maximizar todos los beneficios que el alimento nos pueda proporcionar y las nutrientes, y cuáles cosas no utilizar, porque en realidad lo que estamos haciendo es no aprovechando de manera óptima lo que vamos a ingerir. La relación emocional con la comida, esto es importante y esto también lo trabajamos, y las recomendaciones que vamos a hacerle a la persona, digamos, para que justamente tenga que ver con la parte de educación para la salud que hacemos, ¿no? Es decir, que la persona sea consciente, que comprenda y que pueda, una vez que comprende, hacerse cargo y asumir la responsabilidad de su proceso de salud, que es parte de nuestro trabajo. Entonces, como vemos, vamos a tocar temas como la alimentación. Acá están todos los elementos que están dentro de la alimentación: los hidratos de carbono, las grasas, la intolerancia a la lactosa, intolerancia, eso se quedó mal acá, al gluten, el sodio y el riesgo cardiovascular, también lo podemos evitar. Cómo aprovechar mejor minerales, vitaminas, la capacidad antioxidante que tiene nuestro organismo, ¿no? Luego la psiconutrición, como el hambre, la saciedad, la predilección a las grasas. Hay gente que ustedes saben que les tienen predilección por comer cosas dulces o hidratos de carbono, o masa, o
o grasas, o fritos, ¿no? Y hay un vínculo que no es saludable y que la persona no puede resistirse. Eso hay que trabajarlo, se puede trabajar. Se puede trabajar. Bueno, la cafeína, el alcohol, luego la hidratación también, y la respuesta al ejercicio físico, ¿no? Sodio y riesgo cardiovascular, vitaminas y minerales que tienen que ver justamente con estas respuestas. Entonces, por último, la huella genética, que era lo que les decía, el servicio de la huella genética consiste en la extracción, la conservación y custodia del ADN por un periodo de 10 años, prorrogables. Una vez que tenemos la muestra, evidentemente eso va a quedar en un banco, que eso es un dato que es absolutamente secreto y que es de la propia persona, porque son sus genes, ¿no? Eso está en un banco, pero cada vez que la persona lo necesite, lo va a tener, ¿no? Va a tener un código y con ese código puede acceder a la información de sus genes. Entonces va a permitir a los profesionales colegiados poder realizar cualquier otro test genético adaptado a la naturopatía. Por ejemplo, acá estamos hablando de naturopatía alimentaria, pero también hay otro test diferente a este que tiene que ver con gente que practica deporte específicamente, ¿no? Que también está desarrollándose y que se va a presentar. La conservación del ADN permite garantizar el acceso a la información genética de su titular, que es la persona, como decíamos, y entonces va a servir para identificar enfermedades, prevenir enfermedades y tratarlas, ¿no? La ventaja de la huella genética es justamente conservar y custodiar el ADN, el acceso a la muestra a través de un código de identificación, la garantía de que el ADN es para uso exclusivo de su titular, y el ADN puede ser reclamado en cualquier momento para realizar otros análisis genéticos, y además es un proceso garantizado con rigurosos controles de calidad y política de confidencialidad. Como les decía, es un laboratorio que tiene el más importante de Europa, digamos, ¿no? Que tiene una trayectoria muy importante. Así que bueno, hemos quedado por acá con información. Muchas gracias.